Voy a aceptar acá la invitación de Claudio a usar la cabeza. Es un ejercicio que no está de más. Pero como todas las cosas en la vida, hay que saber cuándo hay que poner el límite porque a veces se calienta mucho el cerebro. Para hacerlo un poquito suave, voy a contar una anécdota que a veces la conté. Hay un cuento famoso de Borges que se llama Pierre Menard y el Don Quijote. Un tipo que no solo usaba la cabeza, sino que se envolvía corporal, emocional y espiritualmente con la tarea que se planteaba. Y se había propuesto que hubiera el Quijote. Imagínense. La cabeza, el cuerpo y la emoción. El tipo se empapó, se desgarró, se elevó a la cumbre de una especie de humanidad final y empezó en un lugar de la Mancha. Entonces, hay que usar la cabeza, usar el cuerpo, usar la emoción para decir algo importante. O si no, usa la cabeza y dice, bueno, yo propongo llamar a esto crisis capitalista. Va. Se puede ahorrar el pensamiento. Sin aditamento. Después agregó, bueno, pero, le agrega Claudio que es muy importante, no es de subconsumo. Esto ya acá es un nivel de incongruencia. Miren, cualquier crisis profunda de sobreproducción es una crisis de subconsumo también, salvo para el marxismo acartonado, académico, formal, que segmenta las razones de la crisis en subconsumo, en esto y en lo otro. ¿Quién lo dijo? Naturalmente está en Marx, pero como caso como todo marxista, no sé por qué me agreden por reivindicar a Marx. La razón última de toda crisis, dijo el amigo Marx, es la infinita pobreza de las masas que provoca la explotación capitalista. Ahora, si un subconsumo relativo a la producción de capital, ¿cómo podría haber sobreproducción si al mismo tiempo no hay subconsumo? Es decir, si la producción no se detiene cuando las necesidades materiales están satisfechas, sino en particular cuando están más insatisfechas que nunca, pero no hay una tasa de ganancia que permita hacer funcionar el capital. Entonces Claudio me invita a que usemos la cabeza para discutir si es de sobreproducción, pero no de subconsumo. No tiene una importancia. A la escala que estamos discutiendo acá. Ahora, si hacemos esto no es la Facultad de Ciencias Económicas, ni un taller de Ciencias Sociales. Es un debate que invita a los compañeros del PTS y del IPS para discutir la política frente a una crisis mundial. Entonces, chicos que están acá, si ustedes no escucharon nombrar a Brenner, a Ausón, a Parich, no tiene la menor importancia. Y es que algunos han dicho cosas muy interesantes, pero no tiene importancia. Ahora vamos a empezar los chicos a decirle que estudien a Dumenil. Dumenil estuvo acá. Los compañeros del PTS le publicaron un resumen. Como son unos caballeros, no le incluyeron una crítica. No dice nada muy importante. Pero sí dijo que hay que votar a Obama más o menos en los Estados Unidos. Para eso tiene que leer. Chesney, yo lo conozco como él, pero éramos chiquititos y lo conocíamos. Es un buen francés. Fue prolífico cuando trabajó bien con un compañero que mencionó acá, y éramos con Pierre Lambert, Genet, amigos, papá. Luego se dedicó a hacer economía, y como le pasó como a Claudio. Cuando se hace economía, se va a unas... Yo lo critiqué desde el principio, en eso no es palabras, borbotones de palabras. Cuando se formó el EDI hace 6 años, y empezó la polémica, yo dije, no hay una salida económica a la crisis. Porque la economía es, dijo Marx, la ideología de la burguesía. Los comunistas nos basta con la ciencia. Entonces yo critiqué, y lo critiqué en un desarrollo, no en borbotones de palabras. Y critiqué más todavía que los economistas de izquierda se formaran, políticamente hablando, cuando una persona ahora opacada en el plano político dijera que a lo mejor Claudio puede ser ministro de Economía, y que encima, no corta más. Y lo ataqué muy duramente. Él me invita a hacer un balance del Partido Obrero, que lo voy a hacer en ese periodo. Y el balance del EDI se resquebró con 20 pedazos y termina firmando por compromisos que la salida de la crisis mundial es que se reúna Calderón. Ganó el Partido Obrero. Sin leer a Ausón, sin leer a Parich y sin leer a Brenner. O mejor dicho, leyéndolo porque yo lo leí. Bueno, Brenner tiene un artículo muy interesante, lo hemos usado en nuestros seminarios internos de reflexión teórica
sobre el problema de la crisis de revolución del 70 esta parte. Sí, pero estamos hablando de estrategia política, eso Brené no propone nada, absolutamente nada. Entonces sobre esto no es una ¿cómo va a ser una concesión pedir un compromiso? ¿Compromiso con quién? Porque esto va al eje del proceso político que abre esta crisis. Este proceso político encuentra a las masas del mundo dominadas por movimientos nacionalistas. Desde Hezbollah y nosotros como... ¿Quién habló del internacionalismo proletario? No me acuerdo quién habló por ahí. Y trotskistas apoyamos a los fundamentalistas del Hezbollah contra el imperialismo sionista. Pero Hezbollah, frente a la crisis mundial, no puede plantear una perspectiva obrera y socialista. Chávez tampoco, está más perdido que Turco en la neblina. Ahora, si los yanquis lo atacan, lo vamos a apoyar, lo apoyamos. Ya hemos votado para el horror de no compañeros acá por Evo Morales también. Pero Evo Morales, cuando se levantaron las masas campesinas en Bolivia hace 4 semanas atrás para aplastar a los fascistas, le dijo no aplasten a nadie, me voy a reunir con Cristina a ver qué hacemos, y así terminó el asunto. Entonces tiene límites eso, hay que superar esos límites, no leer a Robert Brenner. Eso me llevaría a una reflexión más amplia sobre el problema de la intelectualidad. Una parte de la intelectualidad, bueno, lo recomiendo porque no voy a poder hablar en muy poco tiempo. Lean, hay un artículo interesante, un debate entre Adler y Trotsky a principios del siglo sobre el rol de los intelectuales y el socialismo y la revolución. Y sin leer, porque pueden no leer a Adler y a Trotsky. La intelectual cubana, la inmensa mayoría, terminó con los gusanos. Y algunos se quedaron con Fidel, también. Por la intelectualidad. Aglietá. Lo mencionó Claudio, Mitterrand funcionaba Mitterrand, los revolucionistas con cualquier porquería, los hemos leído. ¿Qué nos pueden ofrecer en términos de perspectiva política? Ahora, en ese periodo, el Partido Obrero intervino, pero antes era el Partido Obrero porque un compañero me hizo la pregunta, y no quiero sortear la pregunta, quiero aclarar una cosa. El capitalismo se cae solo, dije yo. ¿Dónde está el compañero? Se fue. Lo que preguntan se van. El capitalismo se cae solo, pero no es sustituido solo. Algo retomó Lucita, el capitalismo nos arrastra a barbarie, y si no peleamos nos barbariza. Pero no es sustituido, pero se cae solo. Para que vean que se puede batir con cierta cultura, Marx dice, hace 150 años, ¿para qué voy a discutirlo de nuevo?, que la negación del capitalismo, es decir, la ruina del capitalismo, uso una palabra de la filosofía alemana, se produce con la fuerza de una ley natural. Una vez, Chipi sabe, una agrupación en sociales me dijo yo era una bestia porque decía que regía la ley de la gravedad en sociología. No es la ley de la gravedad, pero en la sociología hay leyes. Y el capitalismo se cae solo con la fuerza de la ley natural. A eso aludí que el Partido Obrero no lo tiró. Y él lo tomó también para la chance de divirtámonos un rato. ¿Quién lo tiró? Se cae por sus propias contradicciones. Y acá viene un punto clave. No es una tragedia, siempre una tragedia. Y entonces cuando yo digo que ahora está descompuesto, antes no estaba descompuesto. Ahora, miren, primero porque Claudio es muy admirador y no está mal, de un teórico que debatió mucho contra él, quien él criticó, Lambert, que es Mandel. Mandel tuvo muchos desaciertos, pero tuvo un acierto. A un libro que tiene bastantes cosas interesantes, aunque muchos errores, lo llamó El capitalismo senil. Está bien, Mandel. No, los trotskistas, pero no lo vemos todo blanco y negro. ¿Sabe? El capitalismo senil. Hay capitalismo joven y hay capitalismo senil. Citó a Dickens, mi amigo Claudio. Hay un famoso, ya no me acuerdo cuál, novela de Dickens. Empieza con una frase que luego la cita este hombre que estudió el posmodernismo. No sé si Harvey o Terry Jameson, que dice: era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Eso es el capitalismo, no es una atrocidad. El capitalismo es la combinación, lo vio Marx desde muy temprano, de las posibilidad de desarrollar las capacidades universales del hombre junto a una miseria abismal, las dos cosas al mismo tiempo, el mejor de los tiempos y el final de los tiempos, pero en una evolución histórica. A eso yo no fui un borbotón de palabras, yo situé la crisis en un contexto para tomar conciencia. O vamos a quedar conciencia del movimiento obrero se resolviéndose de su consumo, o 3/4 de su consumo y 1/4 de sobreproducción. No tiene importancia.
Entonces, cuando se cae solo, quiero decir que sin la base objetiva de la descomposición del capital, la tarea es vana. Chico dio algunos ejemplos de cómo siguió Marx el problema. Y eso lo voy a usar por una cosa muy interesante, la comentamos el otro día en una mesa redonda. En un momento, ya al final, se había muerto Marx se muere en el 83. Y en esa época, hubo una crisis en 1870, se empieza a pensar que lo que Marx y Engels esperaban para mitad de siglo, se está produciendo ahora recién. Ahora el capitalismo está llegando a una fase de agotamiento. ¿Y en qué lo veían? Es que el movimiento obrero crecía como los hongos después de la lluvia. Pero cuando digo como los hongos después de la lluvia, metan lluvia y metan hongos en la afirmación. Al punto hay un famoso texto de Engels discutiendo si van a llegar al poder por los votos. Crecían en votos, en votos, miles y millones de votos. Y el capitalismo progresaba y el movimiento obrero también. Y se creía, eso es lo que creía Kautsky. Kautsky decía, todo va para adelante. Y eso lo decía Bernstein. Si el capitalismo esto falla, nosotros seguimos para adelante. Ese universo de optimismo impresionante que marcó la etapa culminante del capital, ese universo se desplomó sobre la cabeza de los hombres de principio del siglo XX en eso que yo llamé una crisis mundial impresionante. No tiene parangón. Porque en lugar de un progreso infinito, y yo lo ilustré hasta con anécdotas, a final del siglo XIX, un tipo en una oficina de patentes en Estados Unidos le manda una carta al presidente diciéndole: cierre las oficinas de patentes, ya se inventó todo, vamos para adelante, el capitalismo conquista el mundo, basta, ya está todo. Otro día discutimos el impacto de la verdadera y única globalización, la de esa época. Y en lugar de ir a un paraíso terrenal, los capitalistas empezaron a guerrear entre sí y a producir una carnicería que no tenía en ese momento ningún tipo de precedentes. Y los llamados, ahí viene una respuesta, Claudio, que va a venir ahora acá, los llamados a sustituir este orden, que habían discutido mucho tiempo, que si los capitalistas se peleaban, ellos se iban a juntar para hacer realidad, dije el otro día, el final del manifiesto de comunistas, proletarios del mundo unidos, en lugar de juntarse se dividieron. Y se mataron unos a otros siguiendo su propia burguesía. Era un derrumbe total. La revolución rusa no salió de que el partido fue creciendo, che, somos muchos, vamos, no eran nadie. El libro no eran nadie en febrero del 17. ¿Cuántos eran los bolcheviques? En los soviets, en febrero del 17. En los soviets obreros, 5%. Aprovecharon las circunstancias, estas circunstancias estamos viendo acá, movilizan, como dije antes, cuerpos y almas. Entonces, esto que decir se cae solo, esto que decir la caracterización, esto es infundirle a la juventud un mensaje. Pienso yo, ya lo dije muchas veces, la misión de mi generación es que los pibes son el alma de la revolución siempre. Siempre. Desde que yo con él como pibe nacimos en el 69, así fue en la Revolución Rusa, que los obreros del petrolado, así fue en el mayo del 68 que él citó, fue en Praga y así va a ser siempre. La vieja generación está quebrada, salvo excepciones, a la regla. Y bueno, y a esos pibes, sí, lean a Marx y a Trotsky, no a Brenner. Sí, está muy bien, porque como parte del retroceso político estos últimos años, ya ni siquiera hay los libros clásicos que nosotros compramos en la Avenida Corriente por 2 mangos en la década del 70. Y se lee cualquier tipo de pavada también. Entonces, para elegir si entre París y el Manifiesto Comunista, anda, pibe, lee el Manifiesto Comunista. Ahora, Partido Obrero. Sí, hagamos un balance de cómo se hizo Bolsa Ledi y cómo no se hizo Bolsa de Partido. Hagamos un balance, pero con una aclaración. La declaración que firmaron el Ledi y Cepla no dice nacionalizar los bancos. Dice nacionalizar los bancos y dice o controlarlos o intervenirlos. Elija usted, amigos clientes, lo que mejor le parece. Eso no es nacionalizar los bancos. Suspender la deuda, dijo Claudio, no dice de desconocer la deuda, dice moratoria la deuda. Pero el problema de la deuda, si discutimos teóricamente, ya voy redondeando. El problema de la deuda es un problema de ruptura de relaciones sociales con el acreedor expoliador, no es una contable de cuánto me ahorro haciendo el piso Rodríguez Sá. El problema del CEPLA y el problema del EDI es que no hacen un planteo de poder. Cuando hacen una consigna obrera, la forma como la formulan como parte de una política económica de un gobierno burgués. Ahora, sí, al final creo que dice la palabra socialismo. No tiene importancia. No tiene importancia. Ahora, tampoco importan
un debate político, por eso yo estoy acá y por eso se lo digo. El Partido Obrero, ese que nunca reconoce la realidad, hizo todo tipo de cosas mientras el EDI se diluía. Cuando el EDI sacaba el documento, del cual ya nadie refrenda nada, nosotros estamos formando con maoístas que siguen a este líder que execró Chipi, y con Luis de Lía, la Asamblea Nacional Pequeña en La Matanza. Miren el sectario Partido Obrero, con todo lo que empujara para adelante. Y algunos ortodoxos se le paran los pelos. Cuando Luis de Lía y la CCC se pasaron al dualdismo, seguimos con la Asamblea Nacional de Trabajadores, hasta que duró y la empujamos para adelante. Cuando hubo que arrancarle acá los chicos a Franja Morada de la universidad, hicimos alianzas para arrancarle a Franja Morada de la universidad. Y cuando vino el problema del campo, nos peleamos, sí, aprovechamos todas las posibilidades. ¿De qué se nos quiere acusar? ¿De qué se nos acusa? El que nos acusa tiene un grupo que se hizo pelota y trabaja a cargo de la Cancillería venezolana en la formulación de una cosa que debiera consenso. Son intelectuales. Dicen, mirá, Chávez, no, yo como intelectual no puedo estar, a lo mejor tiene un compromiso la Cancillería venezolana, podría llegar a ser. Bueno, pero hacelo vos. ¿Cómo se llama Chávez? No, Hugo, vos. Nosotros, como somos economistas. Ahora, el problema es que se funciona como economista, es una cosa increíble. El problema de ser economista es una lacra. Es una lacra a los fines de la estrategia socialista. Porque todo el marxismo surge de la crítica a la economía política. Al funcionar como economistas se obstaculizan eso y se agruparon por ser economistas. Dijeron, no es, así empezó la polémica, hagamos el balance de la polémica. ¿Y dónde está el Partido Obrero? ¿Y dónde está hoy? ¿Dónde está ahora? Y quiera el patrocinio del EDI cuando estaba Zamora, que es ahora todo el balance que quiera. Entonces, hay que usar la cabeza. Y sobre pronósticos también, y con esto concluyo porque mi compañero a concluir no puedo abusar más. Yo dije que pronósticos hicimos sobre China. Los pronósticos son sobre las grandes tendencias del ciclo histórico. Si se nos equivocamos, se discute y usamos la cabeza. Última palabra. ¿Dónde está el chico que preguntó? A vos. Lo de los pequeños productores ya se está transformando en ustedes en una gangrena. ¿Por qué no apoyamos que Inglaterra vaya a la India y los aplaste a todos? Porque la India es a la escala de los pequeños productores, pequeños en relación a la India. Marx tuvo una posición muy debatida sobre Inglaterra y después la corrigió en la cuestión de Irlanda. No se puede actuar de esa manera, no tiene ningún sentido. O apoyar a Grobocopatel contra el pequeño productor. Ahí sí, voy a seguir el consejo de Claudio. No lean tanto a Marx, porque si leen a Marx lleva a esta conclusión, es mejor no leerlo, embota la cabeza. No puede ser. Entonces me parece que las perspectivas del marxismo son muy importantes, y esta era uno de los cometidos de la mesa redonda, en la medida en que los marxistas se hagan cargo de una tradición histórica y de con esa tradición entender la realidad. Yo no leo a Marx, saco un periódico toda la semana, hay 18.000 artículos sobre la crisis, hay planteos, hay revistas, más que los de Usón, los de Brenner, los de Parich y los de Aglietá, sobre la situación política. Se puede debatir todo lo que ustedes quieran, pero no decir que no usamos nuestra propia cabeza. Nosotros, en el Partido Obrero, nos enorgullecemos de usar nuestra propia cabeza. Gracias. La verdad que en un ámbito que se supone de reflexión como este, los grandes discursos no sirven para reflexionar. Me parece que esto no sale de los 200 metros cuadrados que estamos acá. Me parece que hay alguna superficialidad en algunas caracterizaciones de Pablo que no interesa discutirlas, pero yo soy convencido que son mejores las teorías que contribuyen a desarrollar la conciencia y la organización de una acción concreta que aquellas que solo sirven para pensar. Pero también eso no quiere decir que no haya que pensar, ¿no?
Y en este sentido, me parece que nosotros podemos un balance de la izquierda en general, incluido el EDI, que no es una organización política como pretende Pablo, pero incluido el EDI, es que somos absolutamente marginales en la sociedad argentina. Entonces, si no partimos de la realidad existente, por más que levemos la voz en círculos áulicos y gritemos y despotriquemos, la situación no se cambia. No hay que partir de nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, aunque las tenemos ahí, nuestro bagaje teórico. Hay que partir de la situación real y objetiva. Es cierto que vos podés ganar una comisión interna y te la arrasan, pero hay que también las políticas que se llevaron adelante. Porque la culpa no siempre la tiene la burocracia. No siempre. De este lado también hay problemas. Del lado nuestro también hay problemas. Hay política de catástrofe de derrota, de llevar a la derrota, ¿no? Entonces, me parece que eso también hay que evaluarlo, ¿no? Y necesario comprender, me parece que la lucha por la alternativa socialista es la lucha por el reagrupamiento de la izquierda y del conjunto de los movimientos sociales, más allá de los debates y de la diferencia. Y comprender que esta lucha no es una imposición dogmática de verdades reveladas, sino que en realidad se da en ese marco de laboratorio extraordinario que es la lucha de clases, donde tenemos mucho para aportar, pero también me parece que tenemos mucho para recoger, y porque además necesitamos recuperar viejos conocimientos que se han perdido. No hay una reflexión acerca de la estructura de clase actual, resultado de 30 años de políticas neoliberales en la Argentina. ¿Cuál es la composición de clases, sus fracciones, para saber qué política desarrollar, para saber qué política tener en cuenta, cuáles son sus proyectos, cuál es el grado de organización? Si no se tiene consideración, no se puede tener problema del poder. En la teoría lo podemos tener, pero en la práctica no lo tenemos. Y en esa perspectiva es interesante lo que planteaba el Chipi, la explicación de cómo la revolución cubana es una de las pocas explicaciones de la dinámica de la revolución permanente. Es cierto que era una dirección nacional burguesa que no tenía planteado para nada, pero si nosotros hubiéramos estado ahí, en la isla, hubiéramos dicho, no, si Fidel no habla de los consejos, no intervenimos, o tenemos que intervenir ahí y jugar para trascender esa revolución. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy en Chávez? ¿Decirle que es un burgués, un chancho burgués, o participar en ese proceso y desenvolverlo? ¿Qué hay que hacerlo con Evo Morales? ¿Decirle que es un indio, que es un inculto, que no sabe un carajo de nada, o apoyar ahí, desenvolver una política y cuando sea necesario trascenderlo? Esto es un problema de la política, de la lucha de hegemonía. Lo que planteaba el Chipi de ganarse a la pequeña burguesía y a otros sectores es real, pero para eso hay que tener política concreta. No decir que porque vos ponés nacionalización de la banca, intervención o control de los bancos, eso no sirve para nada, es una claudicación, supongo que no sé a qué organismo del chavismo. Realmente me parece una superficialidad, pero sobre todo que es la incapacidad política, y me asumo yo también, que tiene permanentemente la izquierda argentina, la incapacidad de hacer políticas nacionales. Y me parece que es hora de reconocer los obstáculos que tenemos que resolver, que teorizar siempre sobre viejas políticas que en última instancia esconden nuestra impotencia. Bueno, deseamos de hacer una ronda más bien breve de 5 minutos. Cero por 5 minutos. Me cedió. Bueno, brevísimo. Bien, compañeros, yo creo que primero la cuestión teórica, la opción no es Trotsky versus Panich, una cosa a la otra. Hay gente que solo puede leer un solo libro, hay otra gente que podemos leer varios libros. Y es importante poder leer más de un libro, y sobre todo, además de más de un libro, no leer todo el tiempo ámbito financiero, La Nación y The Economy, porque eso es lo que embota la cabeza. Entonces, es importante saber quiénes son nuestros interlocutores para crear una teoría marxista de la crisis. Si queremos tener autoridad,
tenemos que saber que existe algo así como llamado una teoría del subconsumo. Por supuesto, sobreproducción, subconsumo, sobreacumulación, es todo lo mismo, así vamos a poder presentar una gran concepción teórica diciendo que es todo lo mismo. Pablo, en cambio, no piensa que es todo lo mismo cuando escribe que la crisis es por la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Si es por eso, hay tesis, hay teorías distintas. Entonces, este desprecio por la teoría es una especie de pose de ignorancia que no nos lleva absolutamente a nada. Y digo que no nos lleva absolutamente a nada porque es completamente falso que uno no lee. Él dice que leamos, no leamos. Aglietta yo no lo cité como Brené. Aglietta es el Hilferding, pero hay que leerlo. De todas formas, no es que él dice que no leamos nada. Hay que leer a Pablo Riesnik, a Jorge Altamira, los 18.000 artículos que él cita sobre cómo aumenta la tasa de interés, cómo caen los créditos, y así iremos creando una concepción. Bueno, yo pienso que no. Yo pienso que existe una buena labor, ¿sabes de qué? De economistas revolucionarios. Porque les quiero recordar una cosa. ¿Saben de qué trabaja Pablo Riesnik? ¿Saben cuál es su profesión? Él no es obrero metalúrgico, No. Él es profesor de economía porque él es economista. Entonces, eso es como... Él es economista, terminó la facultad. Finalmente, para ser profesor de la universidad, que termina la facultad, hay que ser economista. Entonces parece que están los economistas que si reniegan de eso, se apuran, si escupen a la palabra economista, se convierten en revolucionarios. Pero hay una especie de contradicción de vida en eso. Que lo diga un economista, por lo menos es de por sí una contradicción. Entonces, compañeros, yo creo que estas jornadas son útiles, hay que trabajar en la teoría, para nada hay que reducir todos los problemas políticos, y aprovecho porque los que trabajan en teoría plantean problemas interesantes, los que abjuran de la teoría no pueden plantear nada, borbotones de palabras. El Chispe plantea cosas interesantes, por ejemplo, no vamos a poder discutirlo acá, pero te lo enuncio. Yo pienso que la teoría del ciclo vital es una visión muy a lo Wallerstein, muy positivista. Pienso que es una visión de extremo determinismo que tenemos que discutir en el plano teórico. Tenemos que analizar, tenemos que reflexionar. Me parece que justamente Marx tenía una visión en el Manifiesto Comunista y otra visión cuando escribe la crítica a lo que ocurre en Irlanda, la crítica a lo que ocurre en la India. Y tenemos que recoger, tenemos que aprender, pero ahí hay una tesis importante, la tesis del ciclo vital. Sobre eso creo que tenemos mucho que discutir y tenemos mucho que reflexionar. Y termino con esto, porque nos corren los 5 minutos, con lo más importante, con la cuestión política. La cuestión política, como yo creo que realmente como muy bien dijo acá el que se dio, yo digo que recupere los 5 minutos porque para mí fue lo más importante que escuché en esta conferencia. Él dijo una frase, él dijo: tomemos conciencia que somos marginales. Y lo dice claramente. Y lo dice, bueno, ubiquémonos donde estamos. Y una vez que nos ubicamos de dónde estamos, construimos. Porque si no sabemos ubicarnos donde estamos, va a ser muy difícil poder construir una estrategia política. Los que no se ubican donde están, no pueden hacer el balance de su propia trayectoria, que no se mide en la cosa ridícula, Peó versus Evi. Es un absurdo. Es un absurdo. El EDI jamás se le pasó por la cabeza. El EDI se disolverá cuando tenga que disolverse. Es simplemente un agrupamiento más. Nosotros no construimos estructuras rígidas para hacer balance de cuántos votos le sacamos a Franja Morada. Nosotros estamos para hacer la revolución socialista. Y el desafío que yo le planteé a Pablo, que por supuesto no me lo contestó y ya se los pronostico, no lo va a contestar nunca, es por qué no hicieron la revolución socialista. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No porque en 1968 sacamos un volante, discutimos con tal corriente y allí tuvimos razón. Eso es irrelevante. Cuando Lucita muy bien dice, aprendamos de Fidel, y ojo, acá cuando digamos aprendamos de Fidel, todos acá somos, los que integramos esta mesa, somos partidarios de la democracia socialista. Yo he escrito un libro sobre el tema, soy partidario, somos opuestos al partido único, pero sabemos reconocer, sabemos ubicarnos. Sabemos ubicar quién es una revolución socialista, Fidel Castro, y quién no la hizo, Pablo Riesnik. Ahora, yo tampoco la hice, pero por eso soy más cauteloso. Por eso soy más cauteloso y no digo, ¿cómo
cómo el EDI en sus 5 años avanzó hacia la revolución socialista. Yo tengo un poco de sentido de realidad. Yo no hago el ridículo, hago preguntas importantes y aprendo de la experiencia de quienes hicieron revoluciones. Por eso Lucita estuvo muy acertado. ¿Qué tenemos que aprender de Fidel, de Mao, de Morales, de Chávez? ¿Dónde hay que estar para construir para la revolución socialista? Perfecto, tenemos mucho que discutir, es muy polémico, tenemos que debatir mucho, pero hay que discutir con sinceridad. Hay que decir, ahí no hay que estar porque yo hice una revolución socialista o yo no la hice por estas razones. Y Chipi, no creo que... No acepto, no me parece... No, con Chipi no es que no acepto. Compañero Chipi, al revés. No, yo creo que te equivocás en que fuimos derrotados. Que la historia de la tradición revolucionaria no es que fuimos derrotados y ganaron los stalinistas. Los 40 años de esa tradición es que fuimos intrascendentes. Esta es la discusión. Porque ser derrotados, bueno, macanudo, el Che Guevara fue derrotado en Bolivia. Bueno, ese fue derrotado. Ahora, ¿los trotskistas fueron derrotados en la posguerra? No. Esa es una imagen mítica que uno quiere hacerse. Nuestro problema, y me incluyo, fue la intrascendencia, la irrelevancia frente a procesos revolucionarios. Y esa idea que mágica, porque Pablo vive en la magia, esa idea mágica que Lenin y Trotsky no eran nadie en 1917. Estalló la revolución. ¿Cómo que no eran nadie Lenin y Trotsky? ¿Cómo que no eran nadie? Lenin hizo la revolución porque ya era Lenin. Trotsky ya había dirigido en 1905 el Soviet de Petrogrado. Lenin ya había construido un partido con flexibilidad, con audacia. Ya tenía algo, ya había construido. Ese es el problema. Y esto no se responde diciendo, vamos a construir. En los últimos 45 años no lo pudimos hacer, pero en el futuro lo vamos a hacer. No, si vos no explicás por qué no lo construiste hasta ahora, tampoco lo vas a poder hacer en el futuro. Entonces, un poquito más de humildad. Humildad. Es importante lo de la humildad, y concluyo con esto. Pablo, es muy importante lo de la humildad, porque me ha lanzado un verdadero piropo. Me ha dicho que yo soy un agente de la Cancillería venezolana, lo cual es realmente un piropo en su boca, porque 2 semanas atrás escribió que yo era la cría de Paulson. Entonces, me bajó. Hace 2 semanas atrás yo era un agente de la embajada norteamericana, ahora yo soy un agente de la embajada venezolana. Bueno, estoy progresando, seguramente estoy escuchando las sabias palabras que él me está planteando y voy mejorando mi perfil revolucionario. Pero no, hay que cambiar el lenguaje, hay que cambiar la forma, discutimos en forma apasionada, pero no se puede escribir las cosas que se escriben en Prensa Obrera. No se puede escribir eso, es inadmisible. Es inadmisible tratar a compañeros como enemigos. ¿Por qué? Porque si algún día toman el poder, cosa que por lo visto no está en la perspectiva, van a actuar como escriben. Van a actuar de la manera que escriben. Y si nos tratan así ahora, nos tratarían así en el futuro. Y la gente lo percibe. Y los activistas lo perciben. Entonces hay que cambiar el tono, hay que modificar el contexto en el cual dialogamos entre la izquierda, y por eso quiero culminar bajando los decibeles y felicitando a los compañeros del IPS. Y los quiero felicitar, yo como ven, no soy muy afín a la demagogia, yo no elogio porque sí. Yo los quiero felicitar porque hace rato que estamos discutiendo. Lo que citó Chipi, hace rato que estamos discutiendo. Ellos escribieron un artículo contra mi tesis sobre el catastrofismo completamente con otro lenguaje, con otra forma, y por eso podemos discutir. Y por eso ellos organizan este tipo de jornadas. Solo ellos, otros no. Otros organizan jornadas Riesnik, Altamira, Riesnik. Ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. Riesnik tiene mucho que aprender de Altamira y Altamira tiene mucho que aprender de Riesnik. Entonces ahí van haciendo madurar el pensamiento revolucionario. Felicito a los compañeros del IPS, podemos discutir de esta forma y espero que este tipo de jornadas las podamos reproducir muchas veces y siempre en el futuro. Muchas gracias. Bueno, dos cuestiones breves para terminar nada más. Saludar a todos los compañeros que han venido, como
como en parte anfitrión del debate y agradecer a todos los compañeros por el debate franco, duro, como es entre revolucionarios, y creo que las posiciones de todos han quedado bastante clarificadas. Es decir, dos cuestiones simplemente. Una, en Cuba, desde ya que hubiésemos si compañeros con mi misma idea hubiesen estado ahí, hubiesen participado del proceso revolucionario. Ahora el problema que hay es que cuando son direcciones burocráticas las que lo encabezan es un poco difícil. Por ejemplo, los trotskistas cubanos, que pertenecían a una tendencia con la cual yo soy muy crítico, el posadismo, sin embargo fueron injustamente encarcelados. Se les montó una provocación, se les sacaron volantes apócrifos hechos por los estalinistas cubanos, como que estaban propiciando una provocación contra Guantánamo, se los encarceló y no se murieron de casualidad. Entonces, cuando hay direcciones burocráticas al frente de las revoluciones, la cuestión es difícil cuando uno tiene un programa alternativo, porque esas direcciones en general no dicen, ah, qué bueno, a ver que los trotskistas vengan y hablen. En general son los primeros en caer víctimas de la represión por plantear un programa alternativo. Y entonces eso creo que es parte también de las lecciones que tenemos que tener. En China también los trotskistas fueron encarcelados todos. Solo los que abjuraron de su programa fueron rehabilitados a la vida política y el resto encarcelados. Terminaron todos así por enfrentar al estalinismo. Entonces el estalinismo no era un problema meramente ideológico. Cuando uno analiza las revoluciones de posguerra, no era un problema ideológico. Yo creo ahí que Claudio tiene también, voy a polemizar con su última intervención en el aspecto respecto a por qué no se triunfó. Hay dos razones. Podríamos hacer otra mesa interesante sobre el movimiento revolucionario en la posguerra, pero hay una razón que fue enorme, que fue el peso brutal del estalinismo. El trotskismo de posguerra, hay que ser muy crítico para mí con la adaptación programática y política que tuvieron en muchos puntos, a las tendencias que estuvieron, etcétera. Pero partiendo siempre que la historia es difícil. Marx en general fue minoritario. Marx fue minoritario, intrascendente gran parte de su vida. Fue intrascendente hasta muy avanzada su vida. Y eso no significaba que, por ejemplo, Blanqui en Francia era 100 veces más influyente que Marx. Proudhon en Francia era 100 veces más influyente que Marx. Y eso no significaba que Proudhon y que Blanqui tenían razón frente a Marx. Entonces, el problema de la intrascendencia lo que nos puede llevar es a la lógica de que entonces hay que abandonar el programa y la perspectiva trotskista por otra. Por ejemplo, por adaptarnos a una visión de que será el nacionalismo burgués, o construyendo dentro de esa ala, o como un ala del nacionalismo burgués, la forma en la cual llegaremos a plantear el problema del poder. Y me parece una forma errada de plantear el fenómeno. En Venezuela, ¿qué hay que hacer? Un partido obrero. No hay que entrar al PSUV. El PSUV es un partido con empresarios. Todo marxista revolucionario que trate de hacer un partido de la clase obrera, que haga la experiencia con Chávez y que pueda ser alternativa de poder. Si no, tiene que entrar un partido con empresarios y crear la idea de que Chávez está haciendo el socialismo del siglo XXI y que el socialismo del siglo XXI es socialismo con empresarios. Y eso lleva al desastre. Como lo mismo, si es nacionalismo burgués, si más allá de la caracterización general o lo que quieran matizarlo, nacionalismo burgués es una caracterización científica. Lo mismo en Argentina, cuando había peronismo, muchos decían la izquierda tiene que entrar el peronismo. Y por ahí no hacen un partido independiente de la clase trabajadora, obrero de la clase trabajadora, más allá de las tácticas que se tengan. Pero en Venezuela hay que hacer un partido de la clase obrera, y en Bolivia ¿qué hay que hacer? ¿Hay que entrar al MAS o hay que hacer un partido de la clase obrera? Que participe de las luchas del Alto por organizar el proletariado, por organizar a los mineros, que le dé la espalda y plantee un programa alternativo. Entonces, en ese sentido, revalorizar la fuerza de la lucha del movimiento trotskista contra la corriente, aun cuando los trotskistas en gran parte abandonaron mucho de la herencia que el mismo Trotsky había dejado, implica prepararnos para intervenir con un programa independiente frente a la realidad que tenemos ahora. Porque si olvidamos parte de la lucha programática del pasado, volvemos a caer en las líneas que Trotsky llamaba del Frente Popular. Entonces el Frente Popular no fue simplemente una categoría, algo que pasó en la historia, es algo que surge frente a cada censo, frente a cada lucha, frente a movimiento, es decir, la temática de la conciliación de clases. Y en ese sentido, insisto, sobre todo para todos los compañeros que han venido a la charla, es decir, tenemos una tarea que es hacer un partido militante de la clase obrera. Y si, al menos, si ustedes sacan una conclusión, hemos coincidido todos que los tiempos que se vienen son convulsivos y de crisis. Y eso implica una responsabilidad más allá que los que estamos acá. Implica una responsabilidad de todos ustedes también.
El partido revolucionario que tiene que hacer la clase obrera no surge por generación espontánea. Si ustedes vinieron a un debate sobre el marxismo y las crisis, supongo que algún interés tendrán. Bueno, ese interés tiene que expresarse también en la militancia práctica y revolucionaria detrás de la perspectiva que esté planteado para que la clase obrera consiga el poder y para hacer un partido de la clase trabajadora. Eso no se va a hacer solo. Sin nuevos militantes que lo tomen en sus manos, eso es imposible de realizar. Y una crítica a Pablo que quería plantear también. Hay una responsabilidad en que haya o no haya libro de Trotsky. Eso los podemos editar, los libros de Trotsky. Nosotros hemos tratado de editarlo. La lucha en el frente, por eso yo cité que la batalla en el terreno de las ideas, en el terreno cultural, es importante. El PO podría editar los libros de Trotsky, puede hacerlo. No es un problema material, lo podemos hacer el PT si editamos alguno, y de Marx, y creo que sería importante en el debate en esa tarea, porque el problema no es la perspectiva desde ya, no hay una perspectiva política superadora a la estrategia revolucionaria del trotskismo, y eso es clave. Pero el trotskismo solo va a poder adquirir vitalidad si podemos superar en el debate ideológico, teórico, a todas las corrientes que se transforman en los sentidos comunes de la época y que son las que predominan. Y en ese sentido creo que es seguir la tradición de lo que hacía Marx, de lo que hacía Lenin, de lo que hacía Trotsky, revalorizando el pensamiento de los clásicos y enfrentando y tomando aquello que tienen de cierto, obviamente, las distintas tendencias con las cuales son políticamente hostiles muchas veces, adversarias en otros, incluso enemigas en muchas otras, pero de las cuales podemos rearmar nuestro programa, nuestra perspectiva estratégica para plantear la lucha por el poder obrero. Nada más. Me olvidé una cosa, perdón, disculpen, al compañero que preguntó lo de internacionalismo la vez pasada, en la ronda anterior, que le quedé sin preguntarle. Desde ya, la lucha por la unidad internacional de la clase obrera es ultra necesaria en este terreno, y desde el PTS formamos parte de una tendencia internacional con compañeros de otros grupos, y creemos que en este momento está planteado para todos los que reclamamos la necesidad de reconstruir la Cuarta Internacional, abrir ya el debate para hacerlo en común, porque necesitamos construir una dirección revolucionaria internacional de la clase obrera. Nada. Brevemente, yo creo que hay que evitar que el debate se transforme en una cosa decadente. Porque, ¿cómo desprecio por la teoría? Yo no tengo ningún desprecio por la teoría. En la polémica que hemos tenido ante muchos con los compañeros, hubo todo un desarrollo teórico. Claudio afirmaba que Marx no planteaba una ley de la caída tendencial de la caída de la tasa de ganancia, y que había contradicciones entre el tomo 1 y el tomo 3. Hubo un debate teórico. Planteó una tendencia al derrumbe, hay un debate teórico. Planteó un problema casi epistemológico, se planteó sobre qué son los juicios de valor, hubo un debate teórico. Una vez Marx agarró un famoso programa de compañeros obreros alemanes que decía que ellos estaban a favor de un Estado libre del pueblo, lo cual, dicho en general, digamos, si hacemos una encuesta acá, le parece a todo el mundo bien, porque va a estar por un Estado no libre del pueblo. Estamos por un Estado libre del pueblo. Dijo, guau, hay que ser riguroso con el lenguaje. Está mal plantear un Estado libre del pueblo. Es un célebre documento de Marx. Ahora después viene Claudio Katz en 2002. Hagamos teoría. Controlemos los bancos, intervengamos, nacionalicemos, reunamos a los presidentes. ¡Qué desarrollo teórico! Porque si no vale 2 pesos esa teoría. 2 pesos no vale. Entonces me agrega Eduardo, resulta mi amigo, pero somos marginales. Digamos cualquier cosa a ver si alguien se sube al tren. Eso es decadente. Es decadente completamente. No importa si somos 200 acá. Estamos discutiendo acá. Cuando yo retraté el famoso derrumbe del mundo de la Primera Guerra, salieron tipos que en la anécdota se dice que entraban 3 en un coche. ¿Y qué dijeron? ¡Viva la Tercera Internacional y la altura del proletariado! Los miraron como locos, los Katz de esa época. Eran totalmente marginales. Habían dicho trabajo, pero eran 5. Porque yo le voy a dar la respuesta que él dice que no voy a darle. Si es una pavada. Como si hubiera que elaborar mucho. Los partidos no son los demiurgos de la historia. Es el ABC del marxismo. La historia la hacen las masas. Estamos en una mesa de intelectuales yendo a lupa
Bueno, claro que hay muchos jóvenes. El UPA era un librito en la época de mi edad donde estaban los palotes, A, B. Y Claudio se envalentona teóricamente que responda, porque el partido no va el poder. Si no sé, hermano, nosotros no somos partidarios de luchar, y si se puede, y hacemos todo lo posible. Con Lenin pasaba lo mismo. Claro que había hecho un trabajo. Yo me refiero a que un partido se construye, es como la frase famosa de Marx. Los hombres hacen la historia en determinadas circunstancias. Y entonces, en determinadas circunstancias, el partido de Lenin, con todo lo que venía de Lenin, quedó reducido casi a la nada. Y el notero subió muchísimo. Y estaba Lenin. No es un dato menor. Pero para seguir el ejemplo de los Lenin, no hay que leer a Parich. No hay que leer a Parich, porque sobre eso no saben nada. Capaz que nos ilumina algo sobre la tasa de ganancia, que no sé para qué sirve. ¿Cuál era la tasa de ganancia en octubre del 17? Un poquito de razonabilidad, o en nombre de la teoría vamos a hacer la revolución. Miren, yo le cité una vez a Claudio, a Robert Kennedy. Dijo, dejen de medir el Producto Bruto. Cuando vamos a bombardear Vietnam con napalm, el Producto Bruto crece. Cuando la infraestructura de mierda que tenemos en este país, dijo Robert Kennedy, no marxista, hace que haya heridos en las rutas, van las ambulancias en los hospitales privados y el Producto Bruto crece. Norteamericanos, no sean orgullosos del Producto Bruto si no hay valores más definidos. No, Producto Bruto, tasa de ganancia, así somos economistas rigurosos y no hablamos como Rini que habla de pavadas. No puede ser, es una decadencia. Es una decadencia tratando de invertir todo el juego. Y será provechoso no sé, que cada cual saque su conclusión. Que cada cual saque su conclusión. Hay fuerzas políticas actuantes, hay debates, yo no insulté a nadie, pero no admito que se falsee un debate. ¿Por qué voy a admitirlo? Y la última cuestión, que es la perlita. A mí realmente él tiene razón. Claro que tiene razón, el EDI no es nada. No importa nada. Pero es una tendencia de la izquierda argentina y latinoamericana. Izquierda Unida se subió al EDI. Hay compañeros de izquierda que están en el EDI. Van a Caracas y firman porquerías que desvían la revolución. No es un problema de qué pensamos. O vamos a una conferencia de obreros y campesinos, trabajamos en la línea que Catalín propuso acá por eso, o vamos a plantear en nombre de un compromiso una reunión con Uribe. Eso en nombre de la teoría. Por favor, es una especie, si tuviera el famoso Tanguedere, es un cambalache. Porque no se puede combinar la fineza teórica y la convocatoria a Uribe y a Calderón en nombre de ningún compromiso. ¿Cuál compromiso? ¿Cuál? Y a mí me dicen que yo discuto la teoría y que él también a la red y que diga Altamira. Es una vergüenza. Como debate es una vergüenza. No tiene altura. Cuando Claudio me propone discutir si hay una teoría del derrumbe, no hay altura y debatimos el problema. Si hay contradicción entre el tomo 1 y el tomo 3, lo discutimos. Se burló porque yo en un libro puse que los hombres descienden de las ratas. Era una evidencia de que teóricamente soy un animal. Discutamos el problema si el hombre viene de las ratas. Pero no que leemos ámbito financiero. No, eso no corresponde. Si yo estoy, es decir, hay que calificar los debates, sí. Hay un debate que se califica, o se llama adversario, no nos insultamos y vamos a cuestiones gruesas. Y hay un debate que consiste en ir a lo bajito. Como decían, no voy a repetir un riojano que hablaba de las águilas y las víboras, porque quedaría mal como fuente de inspiración. Pero hay que elevarse en el debate. Por eso yo dije, francamente, lo digo como problema teórico. El debate que teníamos no era si la crisis después si uno se recupera o no. Ni me importa a mí. No ese es el debate. Era otro debate. Y en una época en que el retroceso civilizatorio, la decadencia del capitalismo y la involución humana, porque un tipo del Banco de Inglaterra dijo la semana pasada que estamos ante una crisis de la humanidad. Frase bonita si las hay, porque está también en el programa de transición. No es que estamos ante una crisis de la humanidad, la cabeza se entumece. Y entonces sale el debate decadente. O quieren que le discuta si yo tengo el título profesional de economista. Me da vergüenza. Y algo dice, ¡oh, qué denuncia! ¡Qué denuncia! Frecuenté la facultad de Junín y Córdoba. Lo aplastaron al Partido Obrero. Hay que elevar el debate. En la elevación del debate
en la teoría y la práctica, nos van a encontrar a mí y al Partido Obrero empujando para adelante en todo lo que se pueda empujar, siempre fraternal y camaraderilmente. Nada más. No iba a hablar, pero bueno, simplemente para saludar, agradecer nuevamente y felicitar al IPS por la actividad que está realizando y que seguro va a ser mañana, y especialmente porque va a haber un homenaje a Alberto J. Pla, con el cual he tenido una relación contradictoria pero muy especial, y creo que se merece el homenaje como un gran historiador marxista que dio la Argentina a América Latina y al mundo. Yo creo que cuando uno caracteriza el estado de la relación de fuerzas sociales, la composición de las clases, en qué base material se da y cómo juega la izquierda en eso y cuál es el grado de la izquierda en eso, para algunos puede ser decadente, para otros puede ser darse un baño de realidad. Es difícilmente hacer política revolucionaria si uno no tiene los pies en la tierra. Y los pies en la tierra significa muchas veces caminar por el fango. No siempre es un pavimento liso y ordenado como dice la teoría. Muchas veces la realidad modifica la teoría. La práctica nace de la acción. La teoría nace de la acción, pero al mismo tiempo la enriquece, ¿no es cierto? Así decía Lenin, si no me equivoco. Acá están todos, son muy eruditos. Yo no solo soy tanto, pero creo que Lenin decía eso. La teoría nace de la acción y al mismo tiempo la enriquece. Y me parece que la diferencia está en los quienes a través de la teoría revolucionaria se ponen en círculos áuricos y no se ligan a los movimientos reales. Sin ligarse a los movimientos reales no hay avance para la revolución. Habrá mucho comportamiento, habrá mucha reclutación de cuadros, pero la realidad no se mueve. A veces yo siento que la izquierda, nosotros, estamos en una suerte de juego de espejos, donde la izquierda solo se supera a sí misma. Y el temor que tengo es que en esta crisis, que es riesgosa, como dijo Chipi también, pero que también brinda una gran oportunidad, como dijeron acá, a veces me parece que los espejos son cada vez más grandes. Buenas noches. No, una cosa, mañana sí es una jornada de homenaje a Alberto Pla. Empieza más temprano, mañana empieza a las 6:30 una presentación de las jornadas con Pablo Pozzi, Guillermo Almeida, Alejandro Schneider y Josefina Luzuriaga, y a las 20:30 va a empezar la segunda mesa. Son dos mesas mañana, les recuerdo, uno empieza a las 6:30 y otro a las 8:30. El de las 8:30 es Marx y la historia, con Ariel Petruccelli, Pablo Pozzi, Juan Hernández y Hernán Camarero. Muchas gracias.